Pues estalló la bronca, amigos. A medianoche, en pleno Capitolio, pues sus propios senadores republicanos, por cierto, volaron en pedazos su propio proyecto de ley para financiar al gobierno. Se pelearon entre ellos, se gritaron, se acusaron y terminaron saliendo como ratas por un tubo del Senado. Si pensaban que esas escenas solo eran para nuestros países, pues no, también en Estados Unidos se cuecen habas. Todo esto lo hicieron cuando supuestamente tenían que votar para evitar el shutdown, o sea, el cierre del gobierno, que ya lo tienen ahí tocándoles la puerta, ¿eh? No fueron los demócratas los que tiraron todo esto. No fue la izquierda, no fueron los periodistas, no fue la prensa. Fueron ellos solitos. Se dieron con todo. Dejaron al gobierno a punto de quedarse sin dinero en menos de 48 horas. ¿Cuál fue el detonante? Dicen que ver para creer. Pues el detonante fue una rabieta de Lindsey Graham, porque le borraron una cláusula que le iba a dejar nada menos y nada más que millones de dólares, demandando al propio gobierno por supuestamente haber filtrado su número de teléfono en plena insurrección de la que pasó el 6 de enero. Así de torcido está todo, ¿eh? Y la escena, amigos, pues fue de locos. Lo que se esperaba esa noche era bastante sencillo. Bueno, al menos en teoría o al menos en papelito o como marcan los procesos, era sencillo. Había un compromiso entre republicanos y demócratas para aprobar 5 proyectos de ley del gasto público. Hasta ahí suena todo bien, ¿no? Iban a dejar por separado, pues, el más polémico de todos, el que incluye, ¿qué creen? Los fondos para ICE y la patrulla fronteriza. Ese último lo iban a dejar congelado por 2 semanas con una resolución que iba a ser, pues, temporal mientras negociaban algunos ajustes. La idea de todo esto, pues, era desactivar la bomba de tiempo antes de que les explotara en las manos. Pero los republicanos, trumpistas o Trump lovers, pues dijeron que no. Se trabaron entre ellos y dejaron todo al aire. ¿El resultado? Pues la Cámara de Representantes está de vacaciones, nadie va a regresar antes del lunes y el shutdown arranca oficialmente este viernes a la medianoche. Y la gotita que derramó el vaso, pues fue que Lindsey Graham se dio cuenta justo en ese momento de que el proyecto de ley eliminaba una cláusula muy importante para él que le permitía demandar al Departamento de Justicia por el hecho de que su número apareció en los registros telefónicos durante la insurrección del 6 de enero. Y pues eso es muy grave para su bolsillo, obviamente, ¿no? Cuando habló ese día, cuando él estuvo en una llamada telefónica con Donald Trump, mientras el Capitolio pues era asaltado, se hicieron públicos los registros y ahí salió su número de teléfono. Entonces, por eso él pedía una indemnización. Bueno, quería demandar al gobierno. ¿Cómo lo sacaron? Pues ya no le pareció. O sea, no se filtraron los mensajes ni las llamadas completas, ni lo que hablaron. No, ese no fue el caso. Solo el número en la factura fue lo que apareció. Y con eso le bastó a Graham, pues, para meter una cláusula en el proyecto de ley anterior para poder hacer una demanda multimillonaria. Vean, en todos lados se cuecen alas, ¿no? Estas habitas que muy buenas de Graham. Es una demanda multimillonaria contra el propio gobierno federal, es decir, amigos estadounidenses, contra ustedes, contra los contribuyentes. A su dinero que ustedes pagan en impuestos, bueno, pues Graham se quiere llevar una tajada. Y cuando esta nueva propuesta le eliminaron esa trampita que él casualmente había puesto, que lo beneficiaba con varios millones de dólares, pues el tipo explotó, montó en cólera y empezó a exigir que le pusieran de vuelta. Pues cómo no, él ya se hacía con sus varios millones en la bolsa. ¿Qué pasó? ¿Y mi dinero? Él, en su mente, él ya se había gastado esos millones. Imagínense, y de buenas a primeras se ve que se da cuenta de que no está ese proyecto que lo sacaron
pues obviamente armó la bronca. Los senadores empezaron a gritar en plena sesión y en cuestión de minutos la propuesta entera, amigos, pues se fue al caño. Literalmente, y con eso también se fue al caño el plan de evitar el cierre del gobierno, porque prioridades, si el señor no se va a llevar millones a su bolsa, pues lo demás ya no importa nada. Los estadounidenses que sufran. Y el caos no terminó ahí. Como el Senado tenía que hacerle modificaciones al proyecto original, que había sido ya aprobado por la Cámara Baja, bueno, pues el texto tenía que volver a la Cámara para que fuera aprobado tal cual, que es el proceso que siempre se tienen que hacer. Pero ¿qué creen? MAGA Mike Johnson, el presidente republicano de la Cámara, mandó a todos de vacaciones justo después de aprobar su minibús, que es un paquete con 6 leyes de financiamiento. Entonces dijo, ya trabajamos mucho, muchachos, vámonos de vacaciones. Y entonces, pues ahora, no hay nadie allá. Nadie puede votar y nadie sabe si MAGA Johnson va a tener el valor de llamar de regreso a sus colegas para intentar salvar lo que queda. Imagínense, ¿no? Unos ya disfrutando sus margaritas, probablemente en la playa, ahí con el sol, sufriendo, que les llamen por teléfono para decirle, compa, te tienes que regresar. Bueno, pues si vuelven el domingo o el lunes, ya es muy tarde, ¿eh? El showdown arranca en automático al filo de la medianoche de este viernes. Y eso no es todo, ¿eh? Porque mientras el Capitolio ardía y los republicanos estaban jalando literalmente de los pelos entre ellos, adivinen dónde estaba el preciso, el meritito presidente. En la premier de la película Melania, la primera dama, ¿eh? Esa película, pues, es una producción financiada con más de $70 millones, supuestamente para celebrar su legado emocional, porque nosotros sabemos que la señora Melania es muy cercana a la gente, entonces hay que celebrar su legado emocional, o lo que eso signifique. Por cierto, un fiasco. Ya empezó la premier en la que andaba el presidente y se va a empezar a transmitir este viernes en varias salas. Bueno, pues muchísimas salas solo tenían 2 boletos vendidos. No me extrañaría que empezaran a regalar los boletos con dinero del gobierno, compren los boletos y las empiecen a llenar las salas. O por lo menos solo compren los boletos para disimular el fiascazo que es esa película. Y bueno, pues ahí en la premier, Trump con su cara de fastidio, pues aguantando, ya saben, a los reporteros, a las cámaras, mientras el país se hunde. Y por si fuera poco, ese mismo día, el presidente demandó al Departamento del Tesoro y al IRS por nada menos y nada más. Ya no son los 1,000 millones. No, ya. Hay que subirle, porque es un hombre de alto valor. Melania es una mujer de alto valor. Entonces, Donald Trump está demandando al gobierno por $10,000 millones. $10,000 millones. Según él, porque sus registros fiscales fueron filtrados en el pasado, hace ya varios años, y eso dañó su imagen. Registros fiscales que decían que el presidente había inflado las propiedades. En ese momento dice que eso lo afectó mucho. Entonces, ahora, años después, decide ir tras el dinero, ahora que él tiene el poder y dice, pues, ¿por qué no me voy a indemnizar con $10,000 millones? Con plena amenaza del shutdown, prioridades, queridos, prioridades, el dinero. Quiere que el mismo gobierno al que no quiere financiar le pague $10,000 millones por sentirse ofendido. Mientras tanto, la mayoría de los estadounidenses pues apenas si llegan al fin de mes. Algunos de los estadounidenses a los que no quiere financiar han perdido el seguro de salud. Otros están viendo cómo se paralizan los servicios públicos. Todo porque los mismos republicanos que se la pasan hablando de responsabilidad fiscal no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos, Y cuando uno de los suyos logra asegurar una pequeña fortuna con una demanda absurda, pues prefieren destruir todo el plan con tal de proteger sus intereses personales, Ellos lo que están velando es ver qué tanto se pueden llevar de manera legal
a sus bolsillos, como lo que quiere hacer Lindsey Graham y como lo que quiere hacer Donald Trump demandando al gobierno con $10,000 millones. Es una manera legal de robar. En serio, ni en una novela se ha visto este nivel de drama que vienen manejando hoy en el gobierno de los Estados Unidos. Y para colmo, la pelea de Graham, pues también se puso en un punto bastante, pues, podridito. La defensa ciega de ICE y la patrulla fronteriza. Ese es su punto débil. No se lo toquen porque ahí sí le duele el corazón. Pues Graham montó un espectáculo digno de la mejor telenovela, llorando, diciendo que los policías necesitan apoyo, que están siendo demonizados y no pueden dormir por las noches, amigos. En serio, pobrecitos los de ICE. No la gente, no el pobre niño Liam Campos, que está con fiebre, que tiene depresión, un niño de 5 años que fue detenido por la patrulla fronteriza y ahora está en Texas, que está enfermo, que le han negado la atención médica. No. Esos no son problemas. Problemas son los que tienen los agentes de ICE porque no pueden dormir por las noches. Digo, hay que ser muy cínico, pero ¿desde cuándo ICE y la patrulla fronteriza son policías? No se confundan. ICE y la patrulla fronteriza no tienen entrenamiento policial serio. No son policías. No responden a las comunidades. Operan como una fuerza paramilitar y no rinden cuentas. Los policías, ellos sí tienen entrenamiento policial y ellos sí responden a las comunidades. Hay una gran diferencia. ICE no son policías. La patrulla fronteriza no son policías. Separemos la gimnasia de la magnesia y llamemos las cosas por su nombre. Los policías tienen un entrenamiento, tienen muchas cosas que pasar antes de ser policías. Los de ICE tienen otro tipo de entrenamiento. Y mientras todo eso está pasando, bueno, pues en varias ciudades, los agentes de ICE, como sabemos, pues han sido responsables de abusos, detenciones ilegales y hasta de muertes que han quedado registradas, que han quedado grabadas, han disparado a sangre fría a ciudadanos estadounidenses. Pero claro, en el mundo del magaverso son héroes incomprendidos que merecen más fondos. Incluso no me extrañaría que pidieran que se les hicieran algunas estatuas, Vaya descaro, Y si esto parecía suficiente, bueno, pues los republicanos de la Cámara empezaron a amenazar con añadir nuevas cláusulas, más ridículas aún, cuando el proyecto regresara, pues desde el Senado. Ahora, ¿qué creen que querían hacer? Bueno, pues querían meter propuestas como obligar al gobierno federal a tomar el control absoluto de las elecciones del país. Híjole, ¿dónde he visto esto? ¿Dónde? En el país de la democracia. Vean nada más. Una locura, amigos, que no tiene ninguna posibilidad de pasar en el Senado, pero que sí nos demuestra la mentalidad de juego sucio con la que están operando y con la que esperan que si alguien se duerma tantito, ¡pum!, ellos lograr tener el control de todo, Es como si dijeran, si tú no haces lo que yo quiero, te saboteo. Digo, parecen niños jugando a la política, pero ¿saben qué es lo triste? Que no son niños, sí están jugando a la política y hay consecuencias reales de las decisiones que toman. Y luego, pues están los medios de comunicación, como siempre, ya saben, tratando de mantener la calma, anunciando que no va a haber votación esta noche, que los senadores regresan el viernes por la mañana para intentar resolverlo. ¿Resolver qué? Si ni siquiera se pueden ver la cara sin gritarse, si se están desgreñando. El líder republicano del Senado, John Thune, bueno, pues salió del Capitolio diciendo que espera que mañana estén todos con mejor actitud. ¿En serio? Si no es terapia grupal, no es terapia del AA, como para que mañana vengan con mejor actitud para cuando pasen al podio a hablar. No. Schumer, del lado demócrata, apenas dijo que los republicanos tienen que ponerse las pilas, pero tampoco quiso decir si la bancada de ellos tiene objeciones o tiene algunas cosas que proponer. No. ¿Saben qué están haciendo todos? Porque hay que decirlo,
están haciendo la de Poncio Pilatos. Se están lavando las manos. Ni los republicanos aceptan la culpa ni ponen propuestas, ni los demócratas tampoco, ¿eh? Están así como de, no, pues no fue mi problema. No hay propuesta, no hay nada, y eso es lo triste. Y bueno, pues aquí estamos ahora. Ahora es de que el gobierno de los Estados Unidos entre en modo de suspensión porque un puñado de senadores ultra leales a Donald Trump, pues no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos. Porque Graham quiere dinero. Porque Mike Johnson está de vacaciones en la playa con una margarita y ya saben, disfrutando del buen clima. Porque Donald Trump está ocupado en la premier de la película de su esposa, Melania, esa líder tan sentimental y de buen corazón. Y también porque anda muy ocupado demandando al gobierno por cosas que ocurrieron hace una década. Y entonces les está cobrando 1,000 millones por cada año que tardó en demandarlos. Y también porque, pues, hay una estructura política completamente capturada por un culto personalista que ya ni siquiera respeta las propias reglas, ¿eh? ¿Y saben qué? Pues mientras todo eso está pasando, lo que sí es real que va a pasar es que miles de trabajadores federales estadounidenses se van a quedar sin sueldo, millones van a perder el acceso temporal a programas de ayuda y los servicios que sí funcionan, como FEMA, pues ya están siendo bloqueados por decisiones completamente absurdas. De hecho, esta misma semana se supo que 17,000 millones de dólares en fondos para desastres han sido retenidos por culpa de un nuevo requisito burocrático que impuso Kristi Noem, otra joyita del magaverso. ¿Qué dice la señora? Bueno, pues ella está exigiendo revisar personalmente cada gasto superior a 100,000 dólares. Cuando hay un desastre natural, si pocos son los daños, 100,000 dólares les van a solucionar el problema. Pero si hay un tornado y se lleva 3 casas, obviamente los daños son de más de 100,000 dólares. Si se lleva una primaria, obviamente los gastos son de más de 100,000 dólares. Y ahora quiere revisar todos esos con lupa. El resultado, pues, obviamente, demoras masivas en ayuda para reconstruir carreteras, para reconstruir los sistemas de agua que son esenciales con una población que ha sufrido una catástrofe natural. También atrasos en el saneamiento de las zonas afectadas, la limpieza de escombros, todo eso está congelado mientras estos patriotas, que se dicen patriotas, pues juegan a pelearse por cláusulas ridículas y películas horribles como la de Melania. Ay, por si no lo habían visto. También Donald Trump declaró públicamente que no quieren que bajen los precios de las casas. ¿Por qué? Porque según él, sería premiar a gente que no trabajó duro. Háganme el favor. Es que en serio. Dijo textual que las casas quiere que se mantengan caras para que los que ya tienen casas se sigan sintiendo ricos. Ahora entiendo por qué en México los autos son muy costosos. Entonces alguien tiene acceso a un carro y ya se siente rico y ya, sobre todo si es de alguna marca de renombre, anda en un carrito, aunque sea un carrito viejo, como ha pasado muchas como lords y ladies que se hacen virales, y entonces pues se sienten ricos, ¿verdad? Por traer un carrito, aunque lo estén pagando, que no tiene nada de malo el crédito. Lo malo es creerse superior y entonces pues se creen ricos y se creen con el derecho de insultar a los demás. Y ahí vemos cómo el presidente quiere que eso se sienta en los estadounidenses. Ahora es un privilegio realmente tener una casa. Y no es por otra razón más que porque inflan los precios. Y entonces vemos que los que ya tienen casa, bueno, pues se van a sentir ricos. Y los que no pueden tener casa, básicamente los jóvenes que vienen empezando o la gente pobre que quiera comprar su primer casa, que esté ahorrando, que esté tratando de encontrar una casa asequible, no, pues el presidente con esto dice ni lo sueñan, al contrario, súbanle.
para que solo el que se esfuerza demasiado. ¿A poco cree que la gente que no tiene casa es porque no se esfuerza demasiado? Ya nada más falta que diga que los pobres son pobres porque quieren o porque no decretan suficiente. Es que no has decretado suficiente para salir de la pobreza. Hay que vivir en una burbuja para pensar así, ¿eh? Y lo que nos queda claro es que él va a hacer todo lo posible para que muchos estadounidenses sigan fuera del juego, sigan sin poder comprar una casa. Y así están las cosas en un país al borde de cerrar su gobierno, un presidente demandando a su propio Departamento del Tesoro por 10,000 millones, un Senado en llamas y una Cámara de Representantes tomando margaritas en la playa, ¿eh? Esto ya no es política, esto ya más bien parece un sketch de estos programas de Saturday de los sábados en la noche, pero ya en que luego en esos programas se escuchan las risas de fondo o la gente que está en el foro. Aquí no hay risas, pero es el mismo formato, ¿eh? Así de indignante está todo esto. Y esto apenas empieza porque mientras ellos se hacen los tontos, a muchos de los estadounidenses les va a tocar pagar las consecuencias. Porque si pasa la demanda de Graham, adivinen de dónde va a salir. De los impuestos de los hermanos estadounidenses. Si pasa la demanda de Donald Trump de 10,000 millones, ¿de dónde va a salir? De los impuestos de los estadounidenses. ¿Y eso qué quiere decir? Menos infraestructura, menos reparación de daños cuando hay un desastre natural y desafortunadamente la madre naturaleza es impredecible. Tienen zonas de huracanes, de tornados, inundaciones, terremotos, cualquier cosa que llegue a pasar, de ahí se van a tomar. Oye, que las carreteras están muy feas. No, pues no hay dinero porque el presidente se le tuvo que indemnizar por 10,000 millones de dólares. Prioridades. Oye, que necesitamos... No, porque Lindsey Graham también demandó al gobierno por unos cuantos millones de dólares porque su número salió. No la transcripción de la llamada, no los mensajes de texto que se mandó con Donald Trump. No. Solo apareció su número. Y ya con eso quiere millones del gobierno. Les digo, todos están viendo a ver qué se llevan. Parecen una bola de buitres. Están viendo a ver qué se llevan, qué le puedo sacar de manera legal al gobierno. Sus salarios nunca son suficientes. ¿Por qué hay tantos políticos en el mundo que son así? Entre más dinero perciben, más quieren. Nada más que les digo, lo quieren hacer de manera legal, demandando al gobierno. La demanda que puso Donald Trump por 10,000 millones de dólares fue hace rato. Hace más de 10 años que se hizo público eso. ¿Por qué se espera ahorita? Pero bueno, ver para creer, amigos. Ver para creer lo que está pasando en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos más adelante con más información.